Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, bienvenidos a un taller más de conocer a Jesús con peras y manzanas. Sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto saludarles y empiezo a saludar conforme los voy viendo rápidamente. Hola, Marlene, ¿cómo estás? Veo que estás llegando a casa. Hola, hola, salúdame también a Leo. Este, hola, ¿cómo están? Hola, Maru Hola, ¿qué tal? Mendoza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. También veo a Esmeralda Aguilar. Hola Esmeralda, ¿cómo estás? También veo Bien, a bien, Alice. gracias, saludos. Hola Alice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y veo a Maurilia. Hola, Gracias bien, por gracias. conectarse. Hola, gracias por conectarse. Y pues vamos a continuar precisamente con el taller de conocer a Jesús con peras y manzanas. Estamos continuando con el trabajo que vimos precisamente hace 8 días con relación a lo que es este aspecto de nuestros hermanos protestantes, no olvidando que este es un taller de apologética, que no es otra cosa sino defensa de la fe. Y precisamente lo que vamos a hablar en este momento es la continuación acerca de lo que es precisamente el taller de conocer a Jesús con peras y manzanas. Les comento que hace 8 días veíamos lo que era el sustento, el origen, de dónde arrancan nuestros hermanos separados, que son pues básicamente de Martín Lutero para acá. Y hoy vamos a continuar con lo que es la doctrina e iniciación protestante. No es otra cosa sino la continuación de lo que estamos hablando del taller de hace 8 días. La cita que nos va a estar guiando es la de Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así entonces, vamos a hacer o vamos a trabajar con la misma temática de 18 días. Es un extracto precisamente del tema de la doctrina protestante visto en el taller de conocer a Jesús y les voy a presentar precisamente este extracto y siguiendo las diapositivas. Así es que pongamos un poquito de atención. La finalidad no es otra, sino tratar de como fortalecer las bases de nuestra fe, de lo que nosotros creemos. Pero obviamente es importante también comprender la estructura de la doctrina de la Reforma Protestante, precisamente para que nosotros no vayamos confundiéndonos en estas ideas. Insisto, este bloque es formativo, es una información muy importante que nos va a ayudar en la comprensión de nuestra fe, sí, pero también de la creencia de las congregaciones religiosas que han venido creciendo a lo largo de nuestra historia. Y además es un bonito tema porque voy a compartir un poco de lo que me ha tocado, mi testimonio con relación a la formación personal, con relación a la formación que yo mismo he tenido. Yo hice gran parte de mi formación académica en un seminario y el tema que nos alude hoy, que es la doctrina protestante, se encamina hacia que a mí me tocó, pues el conocer este concepto de lo que es la filosofía de las grandes religiones. Bueno, pues precisamente ese es nuestro tema, mire. Cabe mencionar entonces, primero comentar, que sí, de las grandes religiones que existen en el mundo, tenemos el judaísmo, y lo conocemos, pues somos básicamente vertiente del judaísmo. El judaísmo, el cristianismo, el budismo, el islamismo, por así decirlo. Y son las grandes religiones del mundo porque tienen un concepto de religión, religare, de latir, estar unido a, religare, a la deidad. Tienen un libro, un documento, un lugar donde están las normas que les permiten vivir de manera moral o jurídica y poder convivir sanamente. Tienen algún tipo de trascendencia, el judaísmo como tal, con la Torá, ustedes lo saben. Viene Jesucristo y surge el cristianismo. Nosotros no somos judíos. Surge la religión cristiana a partir entonces de esta religare con el Dios uno y trino, cosa que los judíos no. Por eso que son dos religiones distintas, los judíos no son trinitarios, los cristianos somos trinitarios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con este documento tomado precisamente de la Torá y los demás libros del Antiguo Testamento, los 46 libros que usaba Jesucristo del canon alejandrino, y entonces surge con el cristianismo más libros que empiezan a agregarse, los otros 27 del Nuevo Testamento, que dan la suma de los 73, por ahí del año 100 ya existían los 27 libros del Nuevo Testamento y incluyendo otros, y otros muchos libros que ya empezaron a existir. Y entonces, estas son las grandes religiones, el cristianismo con la Biblia ya como tal.
Y también podríamos hablar del budismo, del islamismo, igual la misma temática, pero con el Corán, y así sucesivamente las grandes religiones. Cuando hablamos entonces de la reforma protestante o de los protestantes o las sectas, estamos hablando sí de cristianos que optaron precisamente por el Cristo, es decir, cristianismo, pero que se dividieron, que se separaron, que se sectarizaron, que protestaron, de ahí el nombre, o sea, de ahí el nombre, no es algo despectivo, protestaron con relación a la convivencia de la iglesia, a la vivencia de la iglesia, y optaron por separarse. Bueno, pues aclarando, sí, son sectas, son congregaciones religiosas, no se les puede llamar religión al protestantismo, claro que no, son divisiones, ramificaciones que salieron del cristianismo. Estas, cuando hablamos del sectarismo, del protestantismo, estamos hablando de mormones, adventistas, evangélicos, testigos de Jehová, aquellos que surgen del tema anterior que hablábamos de Martín Lutero y el cisma que él propone, la reforma que él propone protestante, la división en la iglesia. La iniciación o doctrina básica. Si nosotros quisiéramos, en mi caso, ser protestante, a mí me tocó estar un tiempo con los mormones escuchando sus doctrinas, me tocó un tiempo estar con los testigos de Jehová escuchando sus doctrinas, y bueno, vamos a platicarlo desde mi perspectiva. Entonces, cabe importante entender lo siguiente, con la reforma de Martín Lutero, con la división de Martín Lutero, ¿cómo te iniciarían si yo fuera pastor protestante y quisiera yo integrarte a una de las congregaciones que hoy existen con el nombre que quieras, adventistas, pentecostales, luz del mundo, testigos de Jehová, lo que tú quieras? Mira, la iglesia, la iniciación es, mira, la iglesia de Cristo se corrompió. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Cristo fundó una iglesia. Sí, la iglesia primitiva. Sí, la iglesia católica. Pero esa iglesia se corrompió. Pero entonces la iniciación de la doctrina de los protestantes va a iniciar siempre diciéndote, esta iglesia primitiva, esta iglesia de la que habla el mundo, se corrompió. Y empezaron a inventar doctrinas de hombres. Pero no enseñan la doctrina de los apóstoles. Y con esto empiezan a argumentar el por qué la iglesia protestante. Por lo tanto, la iglesia católica y sus seguidores son desviados de la doctrina apostólica. Es decir, aquellos católicos se desviaron. Una de las líneas, acuérdate, de Martín Lutero era decir, nuestra iglesia está mal, vamos a reformar, supuestamente. Y entonces así inicia la doctrina protestante, la iniciación de la doctrina protestante. Ahora bien, lo que nos interesa. Sin embargo, y en la planteación cronológica, esta tesis que propone la doctrina protestante surge a partir del protestantismo, es decir, estas doctrinas que tú escuchas con los evangélicos, con los adventistas, siempre van a tener como punto de partida la reforma protestante. Y entonces 2500 años atrás pues se los brincan. ¿Y esto qué quiere decir? Los padres de la iglesia, los apóstoles, San Ignacio de Antioquía, San Agustín, Santo Tomás, los padres de la iglesia que existieron en el siglo I, en el siglo III, en el siglo V, en el siglo X, en el siglo XII, XV, honestamente hablan cosas totalmente distintas de la doctrina protestante, muy contrarias a estas doctrinas que enseñan los padres de la iglesia, nada que ver con lo que tú escuchas en la doctrina que proponen los hermanos que optaron por la reforma protestante. Obviamente, si seguimos con esta misma línea, porque te van a decir, claro, porque todo eso se corrompió. Ahora bien, ciertamente para este momento ya existían algunas personas que no concordaban con algunas de las ideas o doctrinas de la iglesia. Existían los docetas, los gnósticos, los arrianos, etcétera, etcétera. Los de Arrio, por cierto, arrianos, con esta idea de que Jesús solamente era un hombre. No era Dios, no tenía la naturaleza divina, sí la naturaleza humana. Y son los padres de la iglesia los que nos van a llevar siempre en la esencia de la doctrina que Cristo dejó en sus apóstoles. Aquí arranco entonces con el análisis. Mira, es muy fácil ser profeta del día de ayer. Esta frase me gustó mucho, déjame platicar que me la saco un poco de la manga y de algunas de las cosas que he escuchado, pero analízalo. Es muy fácil ser profeta del día de ayer. Si yo ahorita les dijera, hermanos, quiero comentarles que hay que tener mucho cuidado porque en el 2017 va a haber un temblor en México. Pues sí, y lo hubo. Ya ven, se los dije. Es más, la pandemia del 2020 va a ser muy fuerte.
Pues sí, y no es porque sea profeta, o sea, estamos viendo la evidencia. Es muy fácil ser profeta del día de ayer, que en esencia es en lo que descansa la doctrina protestante. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, la doctrina protestante surge a partir de la existencia ya de lo que es la iglesia, la doctrina, el avance, el aporte de los padres de la iglesia, y plantean nuevas doctrinas haciéndolas pasar como nuevas y extraordinarias. ¿Sí me explico? Para convencer a los ingenuos, contrarios o dolidos de la iglesia. ¿Sí me explico? Es decir, hacen pasar estas doctrinas como nuevas y extraordinarias, que convencen a los ingenuos, a los contrarios o a los que están dolidos con la iglesia, ya sea por un mal testimonio o por conveniencia personal. Porque acuérdate que también un universal de muchos protestantes es cuando yo era católico, si te acuerdas. Entonces, si eres muy estricto en la idea que te dan en la iniciación es la iglesia católica se corrompió. Por eso, cuando yo era católico, ahora sí ya soy salvo por nuestro Señor. No es muy difícil de comprender la doctrina protestante si lo analizamos así. Ahora bien, los protestantes basan gran parte de su doctrina en los errores y herejías de siglos anteriores, precisamente redactados en las 95 tesis de Martín Lutero. Recuerda, mira, ponte los pies de Martín Lutero. No estoy de acuerdo con la iglesia, no estoy de acuerdo con lo de las indulgencias y ya lo platicamos. Y entonces me divido, me sectarizo y empiezo entonces a tratar como que de decir, para mí la verdadera iglesia es esto, y lo que hace es regresarse, sino a buscar las ideas de tiempos atrás y las vuelve a sacar a la luz, poniéndolas como doctrinas nuevas o extraordinarias. En suma, no es que la iglesia católica se haya corrompido o haya corrompido la doctrina, más bien, los protestantes han rescatado errores y herejías del pasado para tratar de sustentar sus ideas. Una de ellas, las de los testigos de Jehová. Jesucristo no es Dios. Jesucristo no tiene la naturaleza divina. Si me explico, si tú eres testigo o has escuchado a un amigo testigo, vas a entender que ellos te van a decir siempre, Jesucristo no cuenta con la naturaleza divina. Si es el unigénito, el primogénito de toda criatura, léelo en la Biblia, aquí está. Jesucristo es el primogénito de toda criatura, pero no tiene la naturaleza divina. Esta herejía ya del siglo III, con los arrianos, siglo IV y demás, ya los padres de la iglesia lo explicaron. Pero recuerda, es muy fácil ser profeta del día de ayer. Entonces lo que hicieron es volver a sacar algunas ideas y tratar de irlas plasmando. Entonces, la pregunta aquí sería, la iglesia primitiva, Pedro, Pablo, los apóstoles, San Ignacio de Antioquía, San Agustín, la iglesia primitiva de los primeros siglos, ¿era católica o protestante? Y ciertamente aún la respuesta definitiva pues era católica, o sea, era la iglesia que Cristo fundó, aún con la ideología protestante, es decir, la iglesia católica se corrompió en el siglo XV, XVI, con Martín Lutero en su cisma. La respuesta es la iglesia es católica y la iglesia es universal y siempre ha sido así. Sería entonces la iglesia católica primitiva. Entonces, ¿por qué entonces son tan cerrados de mente y de corazón algunos que optaron por la reforma protestante? Ahora bien, tres ideas importantes. Primero, un protestante tiene que dejar tres ideas bien puestas en cualquier persona que opte por la reforma protestante. La primera idea, dejar bien cimentada en los protestantes la idea de que la iglesia católica precisamente es corrompida e inventora de doctrinas, ¿de acuerdo? O sea, la iglesia católica se corrompió y además es inventora de doctrinas. Eso se le da a la iglesia católica, por así decirlo, es lo que hace. Segunda idea que hay que dejar bien cimentada, buscar los tropiezos o malos testimonios de los católicos. Si tú buscas los tropiezos y le llamas, por ejemplo, las indulgencias, o le llamas la Inquisición, o le llamas lo que tú quieras, eso también te va a dar un buen fundamento para poder decir, por eso es que yo opté por la reforma protestante. Esa es una segunda idea que es muy común, ¿eh? Normalmente hay ese sentimiento en el corazón de muchos que optaron por la reforma protestante. Y la tercera propuesta firme para hacer o para tener la iniciación protestante es poner ideas distintas a las católicas. Es decir, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 73. Ah, no, entonces le ponemos 66. ¿Cuántos sacramentos tal? Ah, no, nosotros ninguno. ¿Cómo bautizan los católicos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, no, nosotros nada más en el nombre de Jesús. ¿Qué hacen los católicos? Bautizan a los niños. Ah, no, nosotros no. Porque si todo fuera lo mismo,
¿Cuál sería el chiste de seccionarnos? ¿Cuál sería el chiste? ¿Sí me explico? Bueno, entonces esas tres ideas son como una base importante para poder fortalecer la doctrina protestante. Y es que así empieza entonces la teología protestante. Tratar de fundamentar con la Biblia, teniendo como herramienta la libre interpretación. Si recuerdan que una de las tesis o una de las bases de la Reforma Protestante y de Martín Lutero precisamente es esta idea de la libre interpretación. Cada quien puede interpretar como se le antoje y entonces se convierte precisamente en una buena técnica para los protestantes. Buscan lo que puedan desdecir o contradecir lo enseñado por la doctrina de la Iglesia Católica a lo largo de la Iglesia, basándose en la Sagrada Escritura, en una libre interpretación. Así entonces, ¿cuál sería el mecanismo que utiliza la Reforma Protestante para poder distribuir, enseñar, administrar sus doctrinas? Primeramente el literalismo, escuchen, olvidándonos del contexto. Aquí dice en la Biblia y así es. Entonces olvidan el contexto. Toman citas y le dan el sentido que se adapte a la idea contraria, a la Iglesia Católica. Fíjate, toman una cita y le dan un sentido contrario a la doctrina de Cristo o a la doctrina de la Iglesia que Cristo fundó en la Iglesia Católica. O le dan el sentido que más le conviene a ellos, incluso hasta inventándose nuevas doctrinas. Ese literalismo va a hacer entonces que tengan algunas confusiones del sentido de la respuesta, pero es un mecanismo y lo van a ocupar. Aquí lo que quiero que se tenga como que la idea primero es, vean cuál es la estructura de la doctrina protestante, o que si yo fuera protestante, ¿por qué es que no tengo tanto apego por la Iglesia Católica? Y una primera idea principal es que la Iglesia Católica está corrompida y los que la siguen son demonios. Por eso todo lo que hagan los católicos va a estar mal. ¿Sí me explico? Ahorita vamos a llegar a este tema de la cerrazón, pero bueno, pongan un poquito de atención. El mecanismo entonces, para ellos es solo la Biblia. Decir solo la Biblia es un buen mecanismo, porque entonces rechazan el contexto. Y al rechazar el contexto, pues rechazan la tradición oral, rechazan a los padres de la iglesia, se cierran de oídos a lo que hayan explicado con relación a la divinidad de Cristo. ¿Me explico? Al cerrarse de oídos dicen, no, solo la Biblia. Y aquí la Biblia dice esto. Ese mecanismo lo vas a encontrar muy marcado. ¿Qué otro aspecto? La sola escritura como única autoridad. Fíjate, de entrada la hipótesis suena bonita, el silogismo suena muy padre. La sola escritura como única autoridad. Ajá, pero si partimos de interpretaciones incorrectas, si partimos de que cada quien interpreta la Sagrada Escritura como quiera, pues entonces eso te va a llevar a doctrinas incorrectas. Y por eso vas a escuchar... Pero bueno, hay cosas que hasta ridículas son. Una ocasión me tocó escuchar a una exalumna mía que me encontré en el tianguis. Hola maestro, ¿cómo está? Muy bien. Oiga, ¿usted ha oído hablar de Dios Madre? ¿Dios Madre? Y eso, y empezó a soltarte una doctrina que le digo, no, bueno, tienes un error de exégesis, de hermenéutica, de interpretación, bien loco. ¿Sí me explicó? Pero es que eso es natural cuando ellos dicen que cada quien entienda lo que quiera. Martín Lutero murió diciendo que cada quien entienda lo que quiera. Así entonces, cuando tú dices solo la Biblia, solo la Escritura, es decir, yo me aferro a lo que yo entiendo, yo me aferro a lo que aquí está en mi cabeza y no a lo que enseñaron los apóstoles, no a lo que enseñaron sus sucesores. Esa es otra gran estrategia en el mecanismo de la Reforma Protestante. Me aferro a lo que dice la Biblia y no a la doctrina. Esta ideología no pone a la Biblia como la suprema, no pone a la Biblia como ¿cómo le llaman? La Sagrada Escritura como lo máximo. Más bien lo que hacen es poner una coraza en la Biblia para rechazar la doctrina apostólica, para rechazar lo que se ha venido enseñando y Cristo fue enseñando a lo largo de la historia. ¿Sí me explico? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque son mecanismos que debemos de comprender. Al decir la sola escritura, en realidad lo que hacen es un rechazo a la interpretación bíblica. Nadie puede interpretar la Biblia como quiera. Nadie puede interpretar, porque se pueden confundir. Por eso es importante hacerlo en iglesia, hacerlo en comunidad. Y entonces, al decir la sola escritura, lo que están diciendo es, yo rechazo a los sucesores apostólicos que le han dado el sentido a la Biblia. Ahora bien,
Al decir la sola escritura es un rechazo de la autoridad de la iglesia, un rechazo de la tradición oral, un rechazo de la sucesión apostólica. Al decir solo la Biblia, es un argumento mal intencionado. ¿Sí me explico? Sin embargo, te lo ponen como máximo y entonces llegan cargando la Biblia y te dicen, ¿usted rechazaría la palabra de Dios? ¿Usted sería capaz de rechazar la palabra de Dios? Porque yo aquí la traigo, me tienes que escuchar. Bueno, no necesariamente. Son mecanismos, recuerden. Otro mecanismo es el de desasociar la doctrina de Cristo, es decir, dividir la doctrina de Cristo y hacer toda una interpretación de cada una de estas vertientes que han dividido. Mira, no mirar la pedagogía divina como un todo, no llevar la secuencia de la historia de la salvación, del plan de la salvación como un todo, no contextualizar a Cristo como plenitud de los tiempos. Eso les facilita a los que optaron por la Reforma Protestante o a los hermanos que optaron por la secta, por ser protestantes, les facilita. ¿Por qué? Porque entonces les va a ampliar las veredas de cada tema. Ejemplo, ahorita, si nos queremos concentrar en el tema de la doctrina como tal, primero estamos hablando de la doctrina como tal, bueno, podemos dejar las bases de comprender que si la doctrina de entrada es errónea, pues ya lo que venga colateral va a seguir siendo erróneo. Si ahorita brincamos del tema de la Virgen María a los sacramentos y luego esto y el otro, esa es la estrategia de los protestantes. Ahorita lo vamos a hablar en las estrategias, ¿de acuerdo? O las tácticas que utilizan. Sin embargo, entonces, ampliar las veredas te va a facilitar entonces disasociar la doctrina de Cristo. Ahora sí llegamos a la técnica, la demagogia. Una técnica buenísima es la demagogia. Es una técnica excelente en el planteamiento de las doctrinas protestantes. Saltar de una doctrina a otra. Y por eso entonces voy a tratar de empezar a responder. Si tocan mi puerta y abren, bueno, si van a hablar de algún tema concreto que les ayude en el fortalecimiento de la comprensión de la doctrina de Cristo, genial. Pero entonces te van a decir, ¿y por qué creen en los santos? Y entonces tú tendrías que decir, bueno, mira, la situación es esta. Y entonces, ¿por qué prenden velas? Bueno, esa es otra cosa, mira, por eso. Ah, no, y entonces, ¿por qué ustedes van a misa el domingo y no los sábados, como Cristo lo mandó? Y entonces, esa es muy buena estrategia, porque ir brincando de una idea a otra, pues lo único que hace es un sancochado, les decía yo la semana pasada, un sancochado de la palabra de Dios y nunca se llega a nada. Saltar de una doctrina a otra les da la oportunidad de no encontrarse en esencia con la doctrina de Cristo. ¿Sí me explico? Obviamente no lo hacen con toda alevosía y ventaja, porque ellos suponen que están correctos, pero correctos a partir de la base del luteranismo o del protestantismo. La Iglesia Católica está mal, todo lo que venga de la Iglesia está mal, lo que yo te enseño está bien. Y lo que hacen entonces es, se mantienen en el plano de la conveniencia personal y de lo que a su secta concreta le interesa. Porque es increíble que hicieron la Reforma Protestante y entre ellos mismos enseñan doctrinas diferentes. Ahora, la técnica. Realizar un salto de hoy hasta Cristo. Esto pues no toman en cuenta la historia de la iglesia, la tradición apostólica, los padres de la iglesia. Y ello facilita mucho también el implementar doctrinas. Por eso les decía, ser profeta del día de ayer es facilísimo. Es muy fácil ser profetas del día de ayer. Y no solo eso, que entonces empiezan a plantear doctrinas extraordinarias o nuevas, pero basadas en errores ya superados, errores y herejías ya superadas del pasado, y que ya han sido superadas. Ejemplo, lo decíamos, el arrianismo. La esencia de la doctrina de los hermanos testigos de Jehová se basa en que Cristo no es Dios, ellos no son trinitarios, solamente Dios, Jehová, el Dios creador y demás. El Espíritu tampoco es Dios. Entonces, esta vertiente, esta gente que se sectarizó de la iglesia, porque tampoco son judíos, lo malo es que ni siquiera son judíos. Estas personas, cuando empiezan a basar la doctrina de toda una congregación religiosa y que se empieza a extender y está a lo largo del mundo, y se empieza a extender con una base errónea, pues obviamente cualquier doctrina posterior y cualquier enseñanza posterior es errónea. Ahora, la cerrazón, aún con la evidencia, nunca van a aceptar la doctrina de la iglesia, la doctrina de Cristo, la doctrina católica, aún incluso que tú les expliques con palitos y bolitas,
nunca la van a aceptar, la doctrina de Cristo de la Iglesia Católica, porque sería optar por el camino de la muerte, la Iglesia corrompida, la gran prostituta, el Papa, la bestia. Acuérdate que esa es la esencia de la iniciación en la doctrina protestante. Lo primero que tienes que entender es que la Iglesia Católica es el demonio y cosas así. Por lo tanto, cualquier cosa que tú quieras decirles, va a ser muy difícil que la asuman o la acepten, aún con la evidencia, porque sería estar optando por el camino de la muerte. Créeme que cuando hay algún hermano protestante que tiene un real encuentro con Cristo en la Sagrada Escritura, en su vivencia personal, va a regresar como el hijo pródigo a la iglesia que Cristo fundó. Mira, ya no es importante si la iglesia está fundada en la base de los apóstoles. ¿Quién está diciendo esto? La Iglesia Católica, sinónimo de perdición, de maldad, de corrupción. ¿A qué va la cerrazón? Si el mensaje viene del Papa, del obispo, de algún sacerdote o de algún laico, lo va a rechazar. Si lo comentó el pastor, ahí sí es palabra de Dios, con D minúscula, lo puse a propósito con D minúscula. Precisamente aquello que critican es lo que predican. Pues le creen a los hombres. Nosotros no le creemos a los hombres, nosotros le creemos a Cristo y a la doctrina que Cristo fundó. Ahora, el prejuicio. Todos los católicos son ignorantes. Todos los católicos no leen la Biblia. Todos los católicos son borrachos. Todos los católicos son idólatras. Todos los católicos son pecadores. ¿Sí me explico? Aunque tengas el fundamento bíblico y cristiano de tus creencias religiosas, para los protestantes no hay tregua. Estarás mal por el simple hecho de ser católico y por ende todas las prácticas que tú realices igual. No solamente ellos, su prejuicio es, estás mal, sino hasta saben lo que sientes y saben lo que piensas, la intención por el que te estás arrodillando. Y entonces si se arrodillan, están adorando. Si prenden velas, están adorando. Si tienen una imagen, están adorando. Es decir, ellos saben lo que piensas y la intención de tus pensamientos. Esta cerrazón es muy fuerte. Este prejuicio es muy fuerte y es una esencia en el trabajo de los que optaron por la Reforma Protestante. Ahora bien, el fanatismo. Al igual que su fundador Martín Lutero, los protestantes ven pecado donde no lo hay. ¿Sí me explico? O sea, fuertísimo. Algo importante del fanatismo. Un error y te juzgan duramente, mandándote al infierno. ¿Sí me explico? El fanatismo es tal que basta ver las predicaciones de Cash Luna, de Ana Méndez, de Guillermo Maldonado, de Gary Lee. O sea, ya es un espectáculo, ya es un mercado. Estos cultos que se hacen en los templos protestantes. Tranquilamente ves a un pastor protestante entrando con un arnés flotando en el cielo, o a Cash Luna poner una Biblia en el suelo y decirle a alguien, ahí hay una línea de poder, hermano, a ver, pasa para el otro lado. Y el cuate brinca y se cae y se empieza a revolcar. Otro que convierte el agua en vino ahí enfrente de todos. Por cierto, Ana Méndez, que toma un billete y dice, los billetes hablan, mira, escucha, no es mentira. O sea, se ha convertido esto en un circo. ¿Sí me explico? Por lo tanto, créemelo, o sea, los que optaron por la Reforma Protestante han caído en un fanatismo tal que, bueno, ponen fechas del fin del mundo que ni Cristo lo sabía. Dijo, yo no sé ni cuándo, el mismo Cristo. Y ellos ponen fechas del fin del mundo para jalar adeptos. ¿Te acuerdas por ahí de 1914, los Testigos de Jehová? Luego otra vez en el 54, en el año 2000. Y lo que hacen precisamente es la exageración precisamente para jalar adeptos. Realizan cultos que rayan en el sentimentalismo, en el fanatismo, en lo ridículo. Bueno, hay sectas protestantes que se han hasta quitado la vida por instrucciones del pastor. El ejemplo es aquella secta que se llamaba la Nueva Jerusalén en Michoacán. Amanecieron todos los adeptos muertos, incluyendo el pastor, no sé qué tomaron, etc. Mira, es muy fuerte el tema, ciertamente. Yo lo que quiero es cimentar estas ideas para que comprendas cuál es la visión de un protestante. Y cuando hablen contigo, por el simple hecho de que tú le digas eres católico, pues ya va a haber una etiqueta, va a haber una cerrazón, va a haber una visión de pecado, va a haber una visión de tú estás en la iglesia corrompida, etcétera, etcétera, etcétera. La propuesta es siempre que le den el privilegio de la duda a la iglesia, es decir, que crean que Cristo edificó la iglesia católica fundada en la base de los apóstoles. En una iglesia fundada en hombres, con altas y bajas y con hombres falibles y pecadores. Que vivan la doctrina de Cristo como lo ha vivido la Iglesia Católica a lo largo de estos 2000 años. Que abran su corazón sin prejuicios. Que no juzguen. Es más, que perdonen.
¿Qué es lo que nosotros siempre hemos estado anunciando e invitando en el taller de conocer a Jesús? Denle al menos el privilegio de la duda, hermano protestante. O sea, busca decir, a ver, yo quiero vivir verdaderamente un encuentro con Cristo. Voy a creer que está bien la Iglesia Católica. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo me debo de encontrar con el Cristo? Ahora bien, la propuesta. Que perdonen también el mal testimonio por el que se salieron de la Iglesia Católica. No sé si hubo un mal testimonio de un hermano protestante, de un hermano católico, de un sacerdote, de una religiosa. No lo sé. Que perdones eso y que recuerdes que la fe o nuestra fe no debería de estar basada en el buen testimonio o en el mal testimonio de un hermano, de un sacerdote, de un obispo, del Papa. Tendría que estar basada en el Cristo, tendría que estar basada en este Dios de amor que se nos ha dado a través de este proceso de la pedagogía divina. Que vivan la fe de la Virgen María, la fe que ella vivió, o sea, es decir, que vivan la fe que ella sintió, que ella transmitió, que ella en vida, en carne propia, vivió en la cercanía del Cristo. Propongo incluso a manera de que vean los videos del Padre Luis Toro. ¿Sí me explicó? Que vean los videos del Padre Luis Toro te va a ayudar mucho en la formación apologética y catequética, precisamente, de tu fe. Que vean el testimonio de Fernando Casanova, un ex pastor protestante de muchos años, y que te explica cuándo tuvo un verdadero encuentro con Cristo. El testimonio de otro ex protestante llamado Leonardo Abdala, español, si no mal recuerdo, argentino, por ahí así, también te va a dar una buena idea acerca de qué. Conclusión. Mira, la doctrina protestante ciertamente surge a partir de esta reforma o pseudo reforma que se da con Martín Lutero, y la evidencia, como decíamos la semana pasada, vino solamente a traer división. Yo me voy a la evidencia, ¿no? Yo puedo hablar muy bonito, yo puedo dar muy bonitos temas, yo puedo ser muy ascético, yo puedo ser muy espiritual, pero en mi vida de fe a lo mejor estoy lastimando y afectando a las personas. ¿Sí me explico? Es importante que sobre cualquier cosa seamos muy honestos en nuestro corazón, en nuestra fe. Ahí es donde está el verdadero encuentro con Cristo. ¿Sí me explicó? En tu corazón, que ni tú mismo lo conoces tanto como Cristo. Ahí es donde está precisamente este hermoso encuentro con Cristo. Y entonces, al tener este real encuentro con Cristo, te vas a dar cuenta el por qué Él quiso que así fueran las cosas. Por qué Cristo dejó lo que ustedes perdonen, serán perdonados. Yo a ustedes les digo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Ahora transmítanla, ¿sí me explicó? Y yo te voy a invitar siempre a que tú y yo no nos limitemos al buen testimonio o al mal testimonio de alguien, sino que hagamos vida nuestra fe. Y así entonces, quiero comentarte que lo que busca el taller es fortalecer nuestra fe, ser católicos macizos, ciertamente evidenciar esta propuesta de la Reforma Protestante, pero no con la intención de agredir, arsimar, hacerlo sentir mal, sino con la intención de que nosotros vivamos nuestra fe, nos sintamos agradecidos con nuestro Dios porque ha puesto la mirada en nosotros, y precisamente que de alguna manera también podamos nosotros ser estas piedras vivas, transmitir la palabra a todas las personas, pero para ello requerimos fomentar nuestra fe. Te voy a invitar a que veas los videos del padre Luis Toro, y en esta ocasión en especial también, al igual que hace 8 días, te voy a invitar a orar por nuestros hermanos separados, orar por ellos para que pronto tengan este encuentro real con Cristo y regresen a la casa paterna, a la iglesia que Cristo fundó, a la iglesia católica. Y también, obviamente, orar por la unidad de la iglesia, que al final es lo que Cristo quiere, que todos seamos uno, precisamente como Él y el Padre son uno. Esto lo decíamos también la semana pasada. Así es que la intención de este taller precisamente es ello, que nos preparemos. A partir de la semana que viene precisamente ya vamos a continuar con el proceso de la metodología que decíamos acerca de, es decir, la postura protestante, también la postura de la Iglesia Católica en cada una de las argumentos que ellos dan, en cada uno de los argumentos que ellos dan en el aspecto de sus creencias. Si Dios nos permite, entonces la semana que viene vamos precisamente a estar hablando de ello, es decir, ya una de las posturas, una de las situaciones que
que ellos proponen y dar el argumento bíblico del por qué de alguna manera podrían estar o cuál es la razón por la cual la Iglesia Católica va sustentando la doctrina de Cristo a través precisamente del pasar de nuevamente una cita la próxima semana. Igual les mandaré yo el link, igual les haré saber ¿cómo se le llama? El vínculo por el cual nos vamos a conectar. Pero bueno, agradecerles porque esto es gracias a cada uno de nosotros. Aprovecho para agradecer a Marlene, muchas gracias, a Maru Mendoza, a Jesús Pérez, gracias por conectarte, Carlita, que por cierto hoy en especial, su cumpleaños, hoy es cumpleaños de Carlita, muchas felicidades, a Esmeralda Aguilar, a Leti Martínez, a Liz Corona, a Alice y a Maurilia, me pusieron un letrerito que parece que ya no se escuchaba esto último que estaba hablando, entonces nuevamente lo comento, la intención precisamente, a Alice le mandé saludarse, ¿verdad? Y a Maurilia, la intención es fomentar nuestra fe, no pelearnos con nuestros hermanos, más bien sustentar nuestra fe para dar argumentos y razón de ella, hacer oración para que el día de mañana, si Dios permite, ellos tengan un encuentro real con el Cristo y al igual que dijo pródigo, regresen a la casa paterna. Como lo decía el Cristo, tengo ovejas en otros rediles, pronto las vamos a hacer llegar. Y todo lo estamos buscando con la intención de que decía Cristo, que todos seamos uno, como Cristo y el Padre son uno. Allá en Juan 17:21 lo decíamos hace 8 días. Pues bueno, muchas gracias por conectarse. Si Dios nos permite, nos vemos dentro de 8 días. Y me despido precisamente como lo decía el apóstol San Pablo en la segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Te invito y agradezco si pudieras compartir este link, si no pudieras de alguna manera ir y transmitírselo a las personas, a lo mejor al transmitir el link, al compartirlo, podrías estar tú también evangelizando y llevando la buena nueva a las demás personas. Muchas gracias. Dentro de 8 días tenemos una cita ya con un tema concreto. Les decía hace rato un tema concreto. La postura protestante es el método del padre Luis Toro. La postura de la Iglesia Católica para ir fomentando nuestra fe. Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Felicidades, Carlita. Hasta luego. Felicidades, Carlita. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.